Mi familia me llamaba la chica de la tienda de antigüedades. En acción de gracias, mi hermana se enteró de que tenía 15 millones de dólares, y exigieron que se los entregara a ella. Les cerré la puerta en la cara. Soy Alexandra, tengo 33 años, y el año pasado vendí mi startup tecnológica por 15 millones de dólares. Después de 7 años de jornadas de 16 horas y de sacrificarlo todo por mi negocio, pensé que mi familia estaría orgullosa. En cambio, me entregaron una propuesta escrita sobre cómo debía distribuir mi fortuna, y la mayor parte iba para mi hermana menor, Isabella. La traición me dolió más que cualquier relación fallida o revés comercial que hubiera experimentado. Cuando insistieron en que era egoísta por querer conservar lo que había ganado, tomé la decisión más difícil de mi vida. Crecer en Boston con mis padres, Tomás y Catalina, y mi hermana menor, Isabella, no fue particularmente notable a primera vista. Vivíamos en una modesta casa de 3 dormitorios en un vecindario decente. Papá trabajaba como contador en una firma mediana y mamá enseñaba segundo grado en la escuela primaria local. No éramos ricos, pero tampoco pasamos hambre. Simplemente, una típica familia estadounidense de clase media. Isabella nació cuando yo tenía 3 años, y todavía recuerdo el día en que mis padres la trajeron a casa del hospital. Tenía esos grandes ojos azules y los dedos más pequeños que jamás había visto. Me enamoré instantáneamente de mi hermanita y prometí ser la mejor hermana mayor de la historia. Durante los primeros años, eso fue exactamente lo que intenté ser. Pero a medida que crecimos, empecé a notar sutiles diferencias en cómo nos trataban nuestros padres. Cuando traía a casa sobresalientes, era lo esperado. Claro que te fue bien, Alexandra. Eres muy inteligente, decían antes de cambiar rápidamente de tema. Pero cuando Isabella lograba sacar un bien después de luchar con una asignatura, era motivo de celebración. Isabella trabajó muy duro, decían radiantes, llevándola a tomar un helado. Yo era la responsable, la autosuficiente. A los 10 años, preparaba mis propios almuerzos escolares y ayudaba con las tareas del hogar sin que me lo pidieran. Isabella, mientras tanto, necesitaba constantes recordatorios solo para recoger sus juguetes o hacer su tarea. Alexandra, ¿puedes ayudar a tu hermana con su tarea de matemáticas? Se convirtió en un estribillo común en nuestra casa. Alexandra, deja que Isabella use tu computadora para su proyecto. Alexandra, realmente no necesitas zapatos nuevos este mes, ¿verdad? El disfraz del recital de baile de Isabella es caro. Si bien Isabella tenía dificultades académicas, prosperaba socialmente. Siempre fue la popular, rodeada de amigos, invitada a todas las fiestas. Yo era más reservada, encontrando mis compañeros en los libros y, finalmente, en las computadoras. Cuando tenía 12 años, descubrí la programación. Mi escuela acababa de adquirir un laboratorio de computación, y algo hizo clic cuando aprendí a escribir un programa simple por primera vez. Les rogué a mis padres una computadora propia, ahorré cada centavo de mis trabajos de niñera y finalmente conseguí una computadora de escritorio de segunda mano para mi cumpleaños número 14. En cuestión de meses, había construido mi primer sitio web. «Qué bonito, cariño», dijo mamá cuando se lo mostré antes de volver su atención a la actuación del club de teatro de Isabella. El instituto solo amplificó nuestras diferencias. Me uní al club de robótica y al equipo de matemáticas, pasando los fines de semana en competiciones. Isabella se convirtió en animadora y salió con el mariscal de campo. Yo estudié implacablemente y me gradué como valedictorian con una beca completa para el MIT. Isabella apenas mantuvo un promedio de B y pasó más tiempo pensando en qué fiestas asistir que en las solicitudes universitarias. Finalmente se decidió por la universidad estatal, no por ningún interés académico particular, sino porque allí iba su novio de entonces. Cambió de carrera 3 veces en los 2 primeros años, de negocios a comunicaciones y a psicología. Mientras tanto, yo prosperaba en el MIT, con doble licenciatura en Ciencias de la Computación y Negocios. Trabajaba a tiempo parcial en el departamento de TI del campus para cubrir mis gastos de manutención a pesar de mi beca. Mis padres nunca se ofrecieron a ayudar, aunque de alguna manera encontraron el dinero para rescatar a Isabella cuando agotó su primera tarjeta de crédito a los 6 meses de su primer año universitario. Tu hermana todavía está descubriendo las cosas, explicó papá cuando cuestioné esto. Siempre has sido tan independiente, Alexandra. Isabella necesita más apoyo.
Después de graduarme, me dirigí directamente a Silicon Valley. La escena tecnológica estaba en auge, y sabía que ahí es donde tenía que estar. Conseguí un puesto de nivel básico sólido en una empresa tecnológica respetable y me volqué en el trabajo, a menudo quedándome en la oficina hasta la medianoche. En un año, decidí probar suerte con mi propia startup. Tuve una idea para un software de gestión de proyectos especializado y adaptado a agencias creativas. Retiré mis modestos ahorros, recluté a 2 compañeros de clase del MIT, y trabajamos desde mi pequeño estudio. 6 meses después, fracasamos. Nuestro producto no estaba lo suficientemente diferenciado y nos quedamos sin dinero antes de ganar tracción. Estaba devastada pero decidida a aprender de la experiencia. Cuando llamé a casa para compartir mi decepción, la respuesta de mi madre fue reveladora. Quizás sea una señal de que deberías volver a casa, Alexandra. Consigue un trabajo estable como tu padre. No todo el mundo está destinado a ser emprendedor. Esa misma semana, le prestaron a Isabella $5.000 para cubrir el depósito de seguridad de un nuevo apartamento después de que ella rompiera con su novio y necesitara mudarse de repente. Acababa de abandonar la universidad por segunda vez. No me mudé a casa. En cambio, tomé un trabajo en una empresa tecnológica en ascenso, viví de ramen y comencé a ahorrar de nuevo. Cada contratiempo fue una lección, cada fracaso un peldaño. Mientras mi familia veía mi primer intento de startup como una razón para rendirme, yo lo veía como un paso necesario hacia el éxito final. Con mi startup fallida a mis espaldas, me volqué en mi nuevo rol en Cloudsphere, una empresa tecnológica en crecimiento que desarrollaba herramientas de infraestructura en la nube. Estaba decidida a absorber todo lo que pudiera sobre la construcción de productos tecnológicos exitosos. Trabajaba jornadas de 16 horas, me ofrecía como voluntaria para los proyectos más desafiantes y documentaba meticulosamente lo que funcionaba y lo que no. Fue en Cloudsphere donde conocí a Andrea, la vicepresidenta de producto, quien se convertiría en mi mentora. Andrea era brillante, dura y no toleraba a los tontos. Cuando presenté una idea para mejorar nuestro proceso de incorporación durante una reunión general, Andrea me apartó después. Eso requirió agallas, dijo. La mayoría de la gente aquí solo asiente. Toma un café conmigo mañana. Ese café se convirtió en sesiones semanales de mentoría. Andrea vio algo en mí que ni yo misma reconocía del todo aún. Me empujó más que nadie, criticando mis ideas de forma despiadada pero constructiva. Bajo su guía, crecí exponencialmente. Has encontrado su potencial, me dijo después de que llevaba 18 meses en la empresa. Pero primero necesitas completar tus habilidades. Mi día típico comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba mucho después de las 10 de la noche. Mientras mis colegas salían a la hora feliz, yo tomaba cursos en línea de modelado financiero y psicología del marketing. Mientras ellos pasaban los fines de semana en las bodegas de Napa, yo construía prototipos para mi próxima idea de negocio. La distancia entre mi familia y yo creció de forma natural. Llamaba a casa cada 2 domingos, pero las conversaciones se volvieron cada vez más superficiales. Mis padres pasaban 20 minutos detallando el último drama de Isabella, su nuevo novio, Caleb, que tocaba en una banda, su último trabajo en una boutique que la tenía muy emocionada, el viaje que la estaban ayudando a financiar para encontrarse a sí misma. Cuando me preguntaban por mi vida, era de forma superficial. El trabajo va bien era todo lo que parecían querer escuchar antes de dirigir la conversación de nuevo al mundo de Isabella. Las visitas a casa se redujeron a las principales festividades, e incluso esas eran tensas. El Día de Acción de Gracias de 2017 se destaca en mi memoria. Acababa de ser ascendida a gerente de producto senior, un logro significativo que había requerido un esfuerzo tremendo. Cuando compartí la noticia, mi padre asintió y dijo, «Qué bien», antes de pasar inmediatamente al anuncio de Isabella de que estaba pensando en tomar clases de fotografía. Durante 30 minutos, la conversación giró en torno a qué cámara deberían comprarle mis padres y cómo podría convertir esto en una carrera. Mi ascenso nunca se mencionó de nuevo. Mientras tanto, yo estaba sentando discretamente las bases para mi segundo intento de startup. Había identificado una brecha genuina en el mercado. Las pequeñas y medianas empresas necesitaban mejores herramientas para analizar el comportamiento del cliente en múltiples plataformas. Las soluciones existentes eran demasiado caras, demasiado complejas o demasiado simplistas.
Conseguí una pequeña inversión inicial de un inversor ángel que había trabajado con Andrea anteriormente. Con financiación suficiente para darme un margen de 6 meses, dejé Cloudsphere y lancé InsightPath. Esta vez, era una fundadora solitaria trabajando desde mi apartamento, que también servía como oficina. Esos primeros días fueron intensamente solitarios. Me despertaba, caminaba 3 pies hasta mi escritorio y trabajaba hasta que me desplomaba en la cama. Mi vida social era inexistente. Una breve relación con Ethan, un ingeniero de software que conocí en un hackathon, se disolvió después de 2 meses porque no podía dedicar tiempo a citas regulares. Realmente me gustas, Alexandra, dijo durante nuestra conversación de ruptura. Pero siento que estoy saliendo con tu laptop. No se equivocaba. InsightPath me consumía. Yo era la desarrolladora, el soporte al cliente, el equipo de ventas y la conserje. Cada pequeña victoria, el primer cliente de pago, la primera reseña positiva, el primer día sin un error crítico, me mantenía en pie durante los momentos más oscuros de duda. Mientras yo volcaba mi vida en mi negocio, la vida de Isabella tomaba giros predecibles. Ella y Caleb se casaron en una lujosa ceremonia que mis padres pagaron a pesar de sus modestos ahorros para la jubilación. Volé por 48 horas, sonreí para las fotos, di un genérico discurso de dama de honor y regresé a una crisis de clientes que había estallado durante mi breve ausencia. 6 meses después, Isabella anunció que estaba embarazada de gemelos. Mis padres estaban eufóricos por convertirse en abuelos. Durante el baby shower, al que asistí por FaceTime desde la encimera de la cocina, mi madre hizo un comentario intencionado. Es tan importante priorizar a la familia, ¿no? Algunas cosas son más valiosas que el éxito profesional. El comentario me dolió, pero estaba demasiado ocupada para darle vueltas. InsightPath estaba ganando tracción. Un blog de tecnología nos había destacado en un resumen de startups prometedoras, y nuestra base de usuarios crecía constantemente. Todavía operaba con un presupuesto ajustado, pagándome lo suficiente para cubrir el alquiler y el ramen, pero reinvirtiendo cada dólar adicional en el negocio. Entonces llegó el gran avance. Una empresa de comercio electrónico de tamaño medio con más de 100 ubicaciones minoristas nos contrató como nuestro cliente más grande hasta la fecha. Su contrato anual, por sí solo, extendió nuestro margen de maniobra en 8 meses. Más importante aún, su testimonio público nos abrió las puertas a otros clientes. De repente, InsightPath no era solo mi apuesta desesperada. Era una empresa real con un potencial real. Contraté a mi primer empleado, un brillante desarrollador llamado Daniel, quien creyó lo suficiente en la visión como para aceptar un salario por debajo del mercado a cambio de acciones. A medida que InsightPath crecía, mi comunicación con la familia disminuyó aún más. Llamadas telefónicas trimestrales, mensajes de texto de cumpleaños, regalos de Navidad pedidos en línea y enviados directamente. Me perdí el nacimiento de los gemelos y su primer cumpleaños. Racionalicé que estaba construyendo algo que eventualmente enorgullecería a mi familia, algo que aseguraría nuestro futuro. Qué equivocada estaba. El crecimiento de InsightPath se aceleró más allá de mis proyecciones más optimistas. Con nuestro primer cliente importante como referencia, aseguramos 5 cuentas más sustanciales en 2 meses. Los ingresos me permitieron contratar un equipo pequeño pero poderoso, 2 desarrolladores más, un diseñador de UX y un gerente de éxito del cliente a tiempo parcial. Nos mudamos de mi apartamento a una oficina real. Nada elegante, solo un espacio de almacén reconvertido compartido con otras 3 startups. Pero se sintió monumental. Por primera vez, InsightPath existía como algo más que mi obsesión. Tenía presencia física, un equipo, una cultura. Nuestro producto evolucionaba rápidamente basándose en los comentarios de los clientes. Lo que había comenzado como una simple herramienta de análisis se estaba convirtiendo en una plataforma integrada que proporcionaba información procesable sobre el comportamiento del cliente. No solo mostrábamos a las empresas lo que hacían sus clientes. Les ayudábamos a entender por qué y sugeríamos cómo responder. La prensa tecnológica empezó a notarlo. TechCrunch nos destacó en un artículo sobre plataformas de análisis emergentes. Product Hunt presentó nuestra última versión. Fuimos invitadas a una prestigiosa exhibición de startups. Luego llegó la validación que no me había atrevido a esperar.
Nuestra primera valoración de $1 millón después de una pequeña ronda de financiación. Ver ese número en la hoja de términos casi me hizo llorar. Todas las noches sin dormir, las festividades perdidas, la vida social inexistente, todo empezaba a dar sus frutos. Con el negocio finalmente estable, decidí que era hora de reconectarme con mi familia. Habían pasado casi 2 años desde que había estado en casa, con solo comunicación esporádica entre tanto. Reservé un vuelo a Boston para un fin de semana largo, emocionada de compartir mi éxito con mis padres y mi hermana. El reencuentro fue inicialmente cálido. Mis padres me abrazaron fuertemente en el aeropuerto y mi madre tenía lágrimas en los ojos. Nuestra gran fundadora de tecnología, dijo mi padre con lo que sonó a genuino orgullo. Isabella trajo a las gemelas, ahora pequeñas que me consideraban una extraña, lo cual era justo. Las primeras grietas aparecieron durante la cena de esa noche. Después de una breve conversación sobre el crecimiento de InsightPath, la discusión rápidamente giró hacia la reciente compra de una casa de 4 habitaciones por parte de Isabella y Caleb en un suburbio de lujo. Es un esfuerzo financiero, explicó mi madre, pero necesitaban el espacio para las gemelas, y el distrito escolar es excelente. Más tarde, mientras ayudaba a mi madre con los platos, me enteré de la historia completa. Isabella y Caleb habían comprado la casa con un pago inicial mínimo, un préstamo solo de intereses y pagos hipotecarios mensuales que consumían más del 60% de sus ingresos combinados. La banda de Caleb no generaba dinero constante, e Isabella había dejado su trabajo minorista después del nacimiento de las gemelas. Más alarmante aún, descubrí que mis padres habían hipotecado de nuevo su propia casa, casi pagada, para ayudar con el pago inicial. Estaban en sus 60 con la jubilación inminente, asumiendo una nueva deuda por la casa de Isabella. No podíamos dejar que perdieran esta oportunidad, dijo mi madre, fregando una olla con innecesario vigor. La familia ayuda a la familia. La implicación flotaba en el aire, tácita pero clara. Yo también era familia. Yo estaba teniendo éxito. ¿No debería estar ayudando? La petición directa llegó al día siguiente. Isabella me invitó a tomar un café mientras Caleb cuidaba a las gemelas. Nos sentamos en una linda cafetería por la que ella insistió en pagar a pesar de mis ofertas. Así que, hermanita es millonaria ahora, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La compañía está valorada en más de $1 millón, corregí. Todavía me pago lo justo para cubrir mi apartamento y comida. Ella asintió como si entendiera, luego comenzó una explicación de su situación financiera. Las facturas médicas del nacimiento de las gemelas habían agotado su seguro. El coche de Caleb necesitaba reparaciones importantes. La casa tenía problemas inesperados. Estaban ahogándose en deudas de tarjetas de crédito por la boda y los gastos de los bebés. Odio siquiera preguntar, dijo, con los ojos bajos. Pero estamos desesperados, Alex. ¿Podrías prestarnos $30.000? Solo hasta que la banda de Caleb firme el contrato discográfico que están negociando. Te lo pagaríamos con intereses. Se me encogió el corazón. Tenía serias dudas sobre el prometido contrato discográfico y $30.000 era una suma significativa. Dinero que podría contratar a otro desarrollador o financiar nuestros esfuerzos de marketing, pero esta era mi hermana claramente angustiada. Después de mucha reflexión, acepté, pero con condiciones. Redacté un contrato de préstamo simple con términos razonables, una tasa de interés baja, un calendario de pagos claro y consecuencias por pagos atrasados. Isabella me abrazó entre lágrimas, prometiendo que se apegarían al calendario religiosamente. Realizaron los 2 primeros pagos mensuales a tiempo. El tercero llegó una semana tarde, acompañado de una larga explicación sobre un cheque que esperaban. El cuarto pago nunca llegó, a pesar de mis suaves recordatorios. En cambio, Isabella enviaba mensajes de texto cada vez menos frecuentes con vagas promesas y actualizaciones sobre las gemelas. Mientras tanto, InsightPath continuó su trayectoria ascendente. Nos expandimos a un equipo de 15 personas, aseguramos clientes más grandes y lanzamos importantes actualizaciones de productos que nos posicionaron como innovadores de la industria. Trabajaba un poco más de horas razonables, solo 12 horas al día en lugar de 16, e incluso había tenido algunas citas, aunque nada serio se desarrolló. Las publicaciones tecnológicas presentaban regularmente nuestra plataforma.
Un informe de analistas de la industria nos nombró uno a seguir. Ya no éramos el desvalido, sino un contendiente emergente en el espacio de la inteligencia empresarial. Fue entonces cuando comenzaron las ofertas de adquisición. Pequeñas al principio, unos pocos millones de competidores que querían absorber nuestra tecnología. Rechacé cortésmente, creyendo que teníamos mucho más potencial que realizar. Entonces Isabella volvió a llamar. Esta vez, necesitaba $75.000 para iniciar un negocio de fotografía. Lo tenía todo planeado, un estudio, equipo de alta gama, un sitio web. Este sería su camino hacia la independencia financiera, insistió, no un préstamo, sino una inversión en su negocio. El momento no podría haber sido peor. Estábamos en medio de otra ronda de financiación, y yo estaba negociando con inversores a diario. Le pedí su plan de negocios, ingresos proyectados, análisis de mercado, los materiales básicos que cualquier fundador debería tener al buscar inversión. No tengo todo eso formal, admitió. Pero sé que funcionará, Alex. Tengo una visión. Rechacé tan suavemente como pude, explicando que no podía justificar tal inversión sin una planificación adecuada. Me ofrecía ayudarla a desarrollar un plan de negocios para conectarla con recursos para pequeñas empresas, para ser su mentora durante el proceso de la manera correcta. No lo tomó bien. La conversación terminó con ella llorando, acusándome de creer que era mejor que ella, de no creer en sus sueños mientras esperaba que todos celebraran los míos. Esto creó la primera gran grieta en nuestra familia. Mis padres llamaron, expresando su decepción por mi falta de voluntad para apoyar las ambiciones de tu hermana. Me recordaron cuánto habían sacrificado por ambas mientras crecíamos, implicando fuertemente que mi éxito me obligaba a financiar los proyectos de Isabella. El día de Acción de Gracias de ese año fue insoportablemente tenso. Lo que debería haber sido una celebración del éxito de Inside Path y mi crecimiento personal se convirtió en un largo viaje de culpa. Caleb hizo comentarios pasivo-agresivos sobre las élites tecnológicas que acaparaban oportunidades. Mi madre suspiró profundamente cada vez que la conversación tocaba el dinero o las carreras. Mi padre me llevó aparte para recordarme que la familia es la única riqueza real. El golpe final vino de la propia Isabella, quien levantó su copa durante la cena y anunció, a aquellos que tienen los medios para ayudar a otros pero eligen no hacerlo, que aprendan el verdadero significado de la familia antes de que sea demasiado tarde. Me fui a la mañana siguiente en lugar de quedarme los 3 días planeados, citando una emergencia de trabajo. En el vuelo de regreso a San Francisco, me pregunté si el éxito me iba a costar mi familia. El correo electrónico llegó un martes por la mañana de marzo. El asunto era simple, interés de adquisición, oferta oficial. Era de TechGiant, una de las compañías tecnológicas más grandes del mundo. Ofrecían $15 millones por Inside Path. Leí el correo electrónico 3 veces antes de llamar a Andrea, quien se había convertido no solo en mentora sino en amiga a lo largo de los años. «Quieren adquirirnos», le dije cuando contestó. Mi voz era anormalmente aguda. «TechGiant. 15 millones. Ya era hora», respondió Andrea. «Has construido algo valioso, Alexandra. La pregunta es, ¿estás lista para dejarlo ir?». Esa era la clave. Inside Path no era solo una empresa para mí. Era mi identidad, mi bebé, aquello por lo que había sacrificado todo. El equipo había crecido a 23 personas que contaban conmigo. Éramos rentables y estábamos creciendo. Podríamos valer mucho más en unos pocos años, pero 15 millones me dejarían asegurada de por vida. Me daría la libertad de empezar algo nuevo sin la fase de los fideos ramen. Sería la validación de que todas las festividades perdidas, las relaciones terminadas y las semanas de 80 horas habían valido la pena. Después de una semana de debida diligencia, discusiones nocturnas con Andrea y paseos introspectivos por San Francisco, decidí aceptar la oferta. El equipo se integraría en TechGiant. Todos los empleados conservarían sus trabajos con mejores beneficios, y nuestro producto llegaría a una audiencia mucho más amplia de lo que podríamos lograr de forma independiente. El día que firmé los documentos finales fue surrealista. Me senté en una reluciente sala de conferencias en la sede de TechGiant, rodeada de abogados y ejecutivos, firmando el traspaso de la empresa que había construido de la nada. Cuando se firmó el último documento,
el CEO de TechGiant me entregó una copa de champán. Por el futuro de Inside Path como parte de nuestra familia, brindó. Familia. La palabra sonó diferente ahora. Esa noche, me di un capricho cenando en el restaurante más elegante de San Francisco. ¿Sola? Pedí el menú degustación del chef con maridaje de vinos y traté de procesar el hecho de que 15 millones de dólares habían sido transferidos a mi cuenta esa tarde. Debería haberme sentido eufórica. En cambio, me sentí extrañamente vacía. Había logrado lo que la mayoría de los fundadores solo sueñan, pero no tenía a nadie con quien celebrarlo de verdad. Mi equipo estaba feliz, pero incierto sobre su futuro. Mis pocos amigos en San Francisco también eran colegas de trabajo. Mi familia. Bueno, eso era complicado. Como si me leyera la mente, sonó mi teléfono. Era mi madre. Alexandra, cariño, tu padre ha tenido un pequeño susto de salud. Nada grave, solo presión arterial alta, pero se quedará en el hospital durante la noche para observación. Estaba en un avión a Boston a la mañana siguiente, cargada de regalos que había comprado a toda prisa, un whisky premium para mi padre, un suéter de cachemir para mi madre, ropa de bebé de diseño para las gemelas y un certificado de regalo de spa para Isabella. El reencuentro en el hospital fue emotivo. Mi padre parecía más pequeño de alguna manera, acostado en la cama del hospital con monitores conectados a él. El alivio de mi madre al verme parecía genuino. Isabella apareció con las gemelas, que ahora tenían 3 años y eran adorablemente ruidosas. Mira quién está aquí. La tía Alexandra vino desde California para ver al abuelo, les dijo Isabella, y por un momento, sentí que éramos una familia normal lidiando con un problema de salud menor. El médico confirmó que era, de hecho, hipertensión leve inducida por el estrés que requería medicación y cambios en el estilo de vida, pero que no ponía en peligro la vida de inmediato. Mi padre fue dado de alta esa tarde, y todos regresamos a casa de mis padres. La calidez continuó durante la cena, que insistí en que fuera de catering para darle un respiro a mi madre. Todos parecían genuinamente interesados en escuchar sobre la adquisición. Mi padre levantó un brindis por mi éxito. Isabella hizo preguntas reflexivas sobre qué pasaría con mi equipo. Después de acostar a las gemelas, fui a la cocina a buscar un vaso de agua y escuché voces desde el comedor adyacente donde mis padres e Isabella tomaban café. ¿Así que realmente son 15 millones? Preguntó mi padre. Eso es lo que decía el comunicado de prensa, respondió Isabella. Los impuestos se llevarán una parte, pero aún así. ¿Te imaginas? Ella está hecha para toda la vida, musitó mi madre. Nunca tendrá que preocuparse por la jubilación como nosotros. Mientras tanto, nos estamos ahogando en deudas ayudándolos a ustedes, los niños. Mi padre, la hipoteca de nuevo para su pago inicial, las facturas de tarjetas de crédito de cuando nacieron las gemelas. Alexandra podría arreglar todo eso con lo que ahora es calderilla para ella. La voz de Caleb se unió. No me había dado cuenta de que había llegado. Es familia, continuó. Debería querer ayudar. Ustedes apoyaron su educación, sus sueños. Merecen una parte de ello. Me sentí como si me hubieran arrojado agua helada. El cálido reencuentro, el interés aparentemente genuino en mi logro. ¿Había sido todo un montaje calculado? Entré en el comedor y las frentes se volvieron hacia mí. Las expresiones de culpa confirmaron que lo que había oído no era una anomalía. Alexandra, comenzó mi madre. No te oímos entrar. Claramente, dije, con la voz más firme de lo que me sentía. ¿De eso se trata? De mi calderilla. Siguió una cena incómoda con negaciones a medias e intentos de cambiar de tema. Pero el dique se había roto, y para el postre, la verdadera agenda emergió. Isabella anunció que estaba embarazada de su tercer hijo, luego pasó sin problemas a su desesperada situación financiera. El momento no es ideal con nuestras finanzas actuales, admitió. Pero siempre hemos querido una familia grande. Mis padres intercambiaron miradas antes de que mi padre se aclarara la garganta. Alexandra, hemos estado pensando. Has sido bendecida con este maravilloso éxito, y no podríamos estar más orgullosos. Pero como familia, necesitamos apoyarnos mutuamente.
Tu madre y yo estamos preocupados por nuestra jubilación, especialmente con estos nuevos problemas médicos, e Isabella y Caleb están luchando con 3 hijos pronto que mantener. Mi madre me tomó la mano sobre la mesa. Esperábamos que pudieras compartir tu bendición con aquellos que más lo necesitan. La familia ayuda a la familia, después de todo. Durante la siguiente hora, sus expectativas se desarrollaron como una presentación de negocios. Sugirieron que estableciera un fondo fiduciario para la educación de mis sobrinos/sobrinas, que pagara la hipoteca de mis padres para que pudieran jubilarse sin deudas, que saldara la hipoteca de la casa de Isabella y Caleb, que invirtiera en el próximo álbum de la banda de Caleb, que le proporcionara a Isabella capital inicial para un blog de mamás que quería lanzar. La conversación culminó con mi padre recuperando una carpeta de su oficina y deslizándola sobre la mesa hacia mí. Dentro había un documento mecanografiado titulado Propuesta de Planificación Financiera Familiar. Literalmente habían creado una propuesta sobre cómo debía distribuir mi riqueza. Me quedé mirando el documento, incapaz de procesar por completo lo que estaba sucediendo. Según sus cálculos, sus necesidades colectivas requerirían aproximadamente $8 millones, más de la mitad de mi dinero de adquisición antes de impuestos. Hemos pensado esto cuidadosamente, dijo mi madre suavemente. Esto todavía te deja con mucho para invertir en tu próxima empresa o comprar una bonita casa en San Francisco. Cerré la carpeta y me puse de pie. ¿Necesito algo de tiempo para pensar en esto? Claro, cariño, dijo mi madre. Tómate todo el tiempo que necesites. Solo estamos muy agradecidos de que estés en una posición para ayudar a tu familia de esta manera. Me registré en un hotel esa noche, incapaz de quedarme bajo el techo de mis padres con el peso de sus expectativas sofocándome. La habitación del hotel se sentía como un santuario y una prisión. Me senté en el borde de la cama, la carpeta que contenía la propuesta de mi familia abierta a mi lado. Cada página que pasaba revelaba nuevos niveles de derecho que no podría haber imaginado de las personas que me criaron. Habían delineado un estipendio mensual para Isabella y Caleb, esencialmente poniéndolos en mi nómina indefinidamente. Sugirieron que comprara una casa de vacaciones que toda la familia pudiera usar, pero que estaría a mi nombre por razones fiscales. Había planes detallados sobre cómo debía financiar la jubilación de mis padres, incluido un condominio sugerido en Florida. Lo más inquietante era la suposición subyacente de que este era el orden natural de las cosas, que mi éxito les pertenecía a todos ellos, que mis años de sacrificio y riesgo les daban derecho no al orgullo, sino al beneficio. Llamé a Laura, la asesora financiera con la que había trabajado durante el proceso de adquisición. Necesito tu opinión profesional sobre algo personal, expliqué, luego detallé las expectativas de mi familia. Desafortunadamente, esto no es infrecuente con la riqueza repentina, dijo Laura. ¿Has considerado que decir sí a estas solicitudes podría no ser lo mejor para nadie a largo plazo? Explicó cómo las ayudas financieras a menudo crean dependencia en lugar de seguridad, cómo los enredos comerciales familiares con frecuencia destruyen relaciones, y cómo comprometería mi propio futuro financiero a pesar de la suma aparentemente grande. Luego preguntó si quería que investigara la situación financiera de mi hermana dadas las cantidades significativas que se estaban discutiendo. Dudé pero accedí. A la mañana siguiente, Laura llamó con información inquietante. Una verificación de antecedentes básica reveló que Isabella y Caleb habían presentado una declaración de bancarrota 2 años antes, algo que nunca me habían mencionado. Tenían un patrón de solicitar préstamos que no podían pagar, abrir tarjetas de crédito, agotarlas y abandonarlas. Su crédito estaba en ruinas, no por facturas médicas, como habían afirmado, sino por una persistente mala gestión financiera. En mi opinión profesional, concluyó Laura, darles acceso directo a grandes sumas sería como verter agua en un cubo con un agujero en el fondo. Armada con este conocimiento y una perspectiva más clara sobre los límites saludables, regresé a casa de mis padres para lo que sabía sería una conversación difícil. Me esperaban en la sala de estar. Mis padres, Isabella y Caleb. Las gemelas estaban en casa de una vecina. El tableau escenificado me recordó una intervención, excepto que yo era el supuesto problema que necesitaba ser arreglado. Te hemos dado tiempo para pensar, comenzó mi padre. ¿Has tenido la oportunidad de revisar nuestra propuesta? Sí, dije, respirando hondo. Y lo siento, pero no puedo estar de acuerdo.
La temperatura de la habitación pareció bajar instantáneamente. La sonrisa de mi madre se congeló y luego se desvaneció. Los ojos de Isabella se llenaron de lágrimas con impresionante rapidez. ¿Qué quieres decir con que no puedes estar de acuerdo?, preguntó Caleb con un tono de voz afilado. Expliqué tan suavemente como pude que, aunque los amaba y quería ayudar de maneras apropiadas, el nivel de enredo financiero que proponían no era saludable para ninguno de nosotros. Ofrecí alternativas, asesoramiento financiero para Isabella y Caleb, contribuir a un plan 529 para la educación de los hijos, ayudar a mis padres a hablar con un especialista en jubilación. Las lágrimas de Isabella se convirtieron en sollozos. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Estamos hablando del futuro de tus sobrinas y sobrinos. De tu sobrina o sobrino no nacido. Se abrazó su a un plano vientre protectoramente como si mis límites financieros estuvieran de alguna manera amenazando su embarazo. Mi madre se acercó a consolarla, lanzándome una mirada de decepción. Alexandra, no creo que entiendas lo que significa la familia. Si Isabella estuviera en tu posición, lo compartiría todo. Eso no es justo, repliqué. Trabajé 16 horas al día durante 7 años. Tomé enormes riesgos. Lo sacrifiqué todo. Y no habrías podido hacer nada de eso sin los valores que te inculcamos, interrumpió mi padre. Sin la educación que apoyamos, el hogar estable que proporcionamos. Agradezco todo lo que hicieron por mí mientras crecía, dije con cuidado. Pero eso no les da derecho a la adquisición de mi empresa. ¿Entonces simplemente vas a acaparar tus millones mientras tu hermana apenas puede pagar el cuidado de los niños? Caleb se puso de pie, su voz subiendo, mientras tus padres tienen que seguir trabajando hasta los 70 años. Nunca dije que no ayudaría en absoluto. Simplemente no me siento cómoda con el arreglo que proponen. Ya les hemos dicho a todos cómo vas a ayudar a la familia, dijo mi madre en voz baja. ¿Qué quieres decir con todos? A la familia extendida, a tus tíos y tías. Todos estaban tan orgullosos de saber lo exitosa que te has vuelto y cómo vas a asegurar el futuro de la familia. No podía creer lo que estaba oyendo. Ya habían transmitido a toda la familia extendida que yo financiaría las necesidades económicas de todos. Esa no era su información para compartir, dije, con la voz tensa. No tenían derecho a hacer promesas en mi nombre. «Somos tu familia», gritó Isabella, de repente furiosa entre lágrimas. Tenemos todo el derecho. Te hemos apoyado emocionalmente todos estos años mientras tú estabas demasiado ocupada para siquiera asistir a mi boda correctamente o conocer a tus sobrinas y sobrinos. La acusación era tan revisionista que me dejó momentáneamente sin palabras. Había volado para su boda a pesar de un importante lanzamiento de producto. Había enviado regalos generosos para cada cumpleaños y festividad. Había intentado mantener relaciones a pesar de la distancia y mis compromisos laborales. Eso no es justo, Isabella. Siempre he intentado mantenerme conectada a pesar de construir mi empresa. Tu preciada empresa, se mofó Caleb. Eso siempre ha sido más importante que la carne y la sangre. Y ahora que ha dado sus frutos, quieres quedártelo todo para ti en lugar de ayudar a las personas que han estado ahí para ti todo el tiempo. ¿Estado ahí para mí?, repetí con incredulidad. Cuando estaba trabajando sin descanso para construir algo. Cuando fracasé la primera vez y mamá sugirió que me rindiera. Cuando llamé a casa y lo único de lo que todos querían hablar era del último drama de Isabella. La habitación se quedó en silencio por un momento antes de que mi padre hablara de nuevo, con la voz fría. Creo que has dejado muy claro dónde están tus prioridades, Alexandra. El dinero te ha cambiado, te ha hecho olvidar de dónde vienes. No se trata del dinero, insistí. Se trata de la suposición de que lo mío es suyo para distribuir. Se trata del hecho de que crearon una propuesta detallada para mi dinero sin siquiera discutirla conmigo primero. Es solo dinero para ti, dijo Isabella, con la voz quebrada. Pero es nuestra vida, el futuro de nuestros hijos, la jubilación de mamá y papá. ¿Cómo puedes ser tan fría? Algo se rompió dentro de mí entonces. Una vida de ser la responsable, la autosuficiente, la que necesitaba menos atención y apoyo porque podía manejar las cosas por mi cuenta. Todo se cristalizó con perfecta claridad. No me valoraban como hija o hermana.
Me valoraban como una solución potencial a los problemas de los demás. Me puse de pie, de repente tranquila en mi determinación. Me voy ahora, dije en voz baja. Los amo a todos, pero necesito algo de distancia para pensar qué tipo de relación podemos tener en el futuro. Si sales por esa puerta sin aceptar ayudar a tu familia, dijo mi padre, no te molestes en volver. Papá, jadeó mi madre. No, Catalina. Lo digo en serio. Si es demasiado egoísta para ayudar a su propia sangre cuando tiene más dinero del que podría gastar en toda una vida, entonces no es la hija que criamos. Miré cada una de sus caras. La de mi padre, enojada y sonrojada. La de mi madre, desgarrada y llorosa. La de Isabella, manipuladoramente devastada. La de Caleb, fríamente calculadora. Estas eran las personas a las que había anhelado enorgullecer, cuya aprobación había buscado a través de cada logro. Siento que se sientan así, dije, cogiendo mi abrigo. Haré que les envíen mis regalos para las gemelas. Mientras caminaba hacia la puerta, las acusaciones me siguieron, egoísta, desalmada. Ya no eres realmente familia. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Cerré la puerta detrás de mí, caminé hasta mi coche de alquiler y me alejé de la casa en la que crecí, sin saber si alguna vez regresaría. El vuelo de regreso a San Francisco fue un borrón. Me senté en primera clase, un lujo que rara vez me había permitido, incluso después de que Inside Path fuera rentable, mirando por la ventana mientras el paisaje americano pasaba bajo mí. Mi teléfono vibraba repetidamente con mensajes de texto y llamadas de mi madre e Isabella, pero no pude obligarme a leerlos o contestarlos. Las semanas siguientes fueron de las más oscuras de mi vida. Había logrado un éxito profesional extraordinario, pero me sentía como un completo fracaso personal. Me movía mecánicamente durante el periodo de transición en TechGiant, capacitando a su equipo, transfiriendo conocimientos, pasando por los movimientos mientras me sentía vacía por dentro. Por la noche, sola en mi apartamento, lo cuestionaba todo. ¿Era realmente el monstruo egoísta que mi familia pintaba? ¿Estaba mal querer mantener el control de lo que había ganado? ¿Una mejor hija, una mejor hermana, simplemente habría extendido los cheques sin cuestionar? Los mensajes de mi familia evolucionaron de súplicas llorosas a ira fría y a manipulación descarada. Mi madre envió fotos de las gemelas con leyendas como le extrañan a su tía y preguntándose por qué la tía Alexandra no las ama lo suficiente como para visitarlas. Isabella envió imágenes de ultrasonidos con mensajes que inducían culpa sobre la sobrina o sobrino que estaba abandonando antes de nacer. Mi padre mantuvo un silencio de radio, pero mi madre informó que su presión arterial estaba peligrosamente alta debido al estrés, con la implicación de que yo sería responsable si su salud se deterioraba. Después de 3 semanas de este bombardeo emocional, finalmente busqué ayuda profesional. ¿La doctora? Elena era una terapeuta especializada en dinámicas familiares y el síndrome de la riqueza repentina. En nuestra primera sesión, le conté toda la historia, aún sin estar segura de si era la villana o la víctima. Lo que describes, dijo con cuidado, suena como una vida de manipulación emocional que ha culminado en demandas financieras. Tu familia te ha entrenado para sentirte responsable de su bienestar y felicidad. Cuando estableces límites, responden con lo que llamamos explosión de extinción, una escalada del comportamiento manipulador porque el nivel anterior ya no funciona. Durante las siguientes sesiones, desglosamos mi historia familiar de maneras que nunca había considerado. Como mis padres habían priorizado sutil pero consistentemente las necesidades de Isabella sobre las mías. Como llegaron a verme como la solución a los problemas en lugar de una persona con mis propias necesidades. Como el éxito solo había intensificado su sentido de derecho a mis recursos. El camino saludable a seguir, explicó la doctora. Elena, implica establecer y mantener límites claros. Esto no significa cortar la relación por completo, a menos que eso sea lo que elijas, pero sí significa ser explícita sobre lo que harás y lo que no harás. Con su guía, redacté un largo correo electrónico a mi familia. Expresé amor, pero dejé claro que el enredo financiero al nivel que esperaban no era posible. Delineé formas específicas y limitadas en que estaba dispuesta a ayudar, fondos de educación para los niños que serían controlados por un fideicomisario hasta que alcanzaran la edad universitaria, un regalo único a mis padres para ayudar con las facturas médicas. Recursos de asesoramiento financiero para todos.
Terminé afirmando que cualquier relación futura requeriría respeto por mis límites y el fin de las tácticas de manipulación emocional. La respuesta fue rápida y desagradable. Mi madre llamó, llorando que estaba rompiéndole el corazón a tu padre con tu frialdad. Isabella publicó actualizaciones vagas pero directas en redes sociales sobre familiares ricos que abandonan a la familia y lo que el dinero le hace a la gente. Caleb envió un correo electrónico mordaz acusándome de creer que era mejor que todos los demás. Luego, la familia extendida se involucró. Tíos, tías y primos con los que no había hablado en años de repente me contactaron. Algunos con solicitudes directas de préstamos propios, otros para sermonearme sobre el deber familiar. Parecía que mis padres, de hecho, les habían contado a todos sobre mi adquisición e implicaron que yo sería la salvadora financiera de la familia. El aluvión fue abrumador. Siguiendo el consejo de la doctora Elena, decidí cortar temporalmente todo contacto. Cambié mi número de teléfono, creé filtros de correo electrónico para redirigir los mensajes familiares a una carpeta que podría revisar cuando estuviera emocionalmente preparada, y me tomé un descanso de las redes sociales. En ese silencio, comencé a reconstruirme. Me reconecté con viejos amigos del MIT que me conocían antes de la adquisición, personas que me valoraban por mí misma y no por mi cuenta bancaria. Me uní a un gimnasio de escalada y comencé a ir 3 veces por semana, encontrando consuelo en el desafío físico que requería una concentración completa. Poco a poco, creé una vida que no se definía únicamente por el trabajo o una obligación familiar. Me ofrecí como voluntaria para enseñar programación a niñas de entornos desfavorecidos. Tomé clases de cocina. Adopté a una perra de rescate llamada Pixel que no necesitaba nada de mí más que cuidado y afecto. En una conferencia tecnológica donde hablaba sobre mi trayectoria como fundadora, conocí a Gabriel, un ingeniero ambiental que hacía preguntas reflexivas sobre el desarrollo tecnológico ético en lugar de los detalles de la adquisición. Nuestra conversación de café se convirtió en cena, luego en citas regulares. Por primera vez, estaba en una relación que no se sentía sacrificada a mis ambiciones profesionales, con alguien que respetaba tanto mi éxito como mis límites. Mientras tanto, trabajé con Laura para crear un plan financiero que se alineara con mis valores. A pesar de las afirmaciones de mi familia, 15 millones no eran una riqueza infinita en el costoso San Francisco, especialmente después de impuestos. Necesitaba ser estratégica para asegurar la seguridad a largo plazo mientras lograba un impacto significativo donde eligiera, sin decírselo a mi familia. Establecí fideicomisos educativos para mis sobrinas y sobrinos, estructurados para que Isabella y Caleb no pudieran acceder a los fondos. El dinero estaría disponible solo para gastos educativos legítimos cuando los niños alcanzaran la edad universitaria. Hice una donación anónima a un programa de educación financiera en mi ciudad natal, esperando que otros pudieran beneficiarse de la educación que mi familia había rechazado. Y comencé a investigar mi próxima empresa, una plataforma para ayudar a pequeñas empresas propiedad de mujeres y minorías a acceder a recursos de crecimiento típicamente reservados para fundadores bien conectados. 6 meses después de la confrontación en casa de mis padres, me mudé a un nuevo apartamento en un vecindario diferente y abracé el nuevo comienzo. Gabriel me ayudó a desempacar, Pixel exploró su nuevo territorio, y por primera vez en meses, me sentí genuinamente en paz con mis decisiones. Tu familia podría nunca entender, me había dicho la doctora Elena en una de nuestras sesiones. Pero eso no significa que hayas tomado la decisión equivocada. A veces, lo más saludable que podemos hacer es aceptar que otros nunca verán nuestra perspectiva. Estaba empezando a entender la sabiduría de esas palabras. El dolor no había desaparecido, pero se había transformado en algo más manejable, un dolor sordo en lugar de una crisis aguda. Estaba construyendo una vida basada en mis valores, no en las expectativas de los demás. Y en ese proceso de reconstrucción, descubrí algo inesperado. La familia podía ser elegida, no solo heredada. Los amigos que me apoyaron sin juzgar. Gabriel que me amaba por mí misma. Incluso Pixel que saludaba cada día con entusiasmo. Formaron un círculo de cuidado genuino que se sentía más como un hogar que la casa en la que crecí. 6 meses se convirtieron en un año. La primavera llegó a San Francisco, trayendo flores silvestres a los parques y una sensación de renovación que coincidía con mi paisaje interior. Había encontrado mi equilibrio en esta nueva vida. Una vida definida por elecciones en lugar de obligaciones.
por conexiones auténticas en lugar de lazos heredados. Mi nueva empresa, Fande, estaba ganando tracción. Proporcionamos microcréditos, mentoría y recursos a mujeres emprendedoras de entornos subrepresentados. El trabajo era profundamente satisfactorio, permitiéndome aprovechar mi experiencia y privilegio para crear caminos para otros. Gabriel y yo nos habíamos mudado juntos, creando un hogar que se sentía seguro y nutritivo. A Pixel se le había unido un segundo perro de rescate, un pug mayor llamado Algeridem, que se movía lentamente pero amaba ferozmente. Mi familia elegida se había expandido para incluir un círculo cercano de amigos que conocían toda mi historia y me aceptaban sin juzgar. La herida del distanciamiento familiar había cicatrizado, aunque todavía me dolía ocasionalmente. Había mantenido mi límite de no contacto directo, aunque Laura me proporcionaba actualizaciones ocasionales sobre los fideicomisos educativos que había establecido para los niños. Mi sobrina más pequeña había nacido. Le había enviado un regalo a través de mi abogado, pero no recibí acuse de recibo. Después de mucha reflexión y consulta con la doctora Elena, decidí hacer un último intento de reconciliación. No para capitular a sus demandas, sino para ver si una relación podría ser posible con límites claros firmemente establecidos. Envié una carta manuscrita a casa de mis padres, expresando mi amor continuo a pesar de nuestras diferencias y sugiriendo una conversación con un terapeuta familiar como terreno neutral. Reconocí el dolor de todas las partes y expresé la esperanza de que pudiéramos encontrar un camino hacia adelante que respetara la autonomía de todos. 2 semanas después, mi madre llamó al nuevo número de teléfono que había incluido en la carta. «Hemos discutido tu carta», dijo, con una voz formal que me encogió el corazón. «Estamos dispuestos a reunirnos, pero creo que primero deberías saber cuál es nuestra posición». Explicó que, aunque me extrañaban, seguían creyendo que tenía una obligación moral de proporcionar un apoyo financiero significativo a la familia. Estaban dispuestos a reconciliarse, pero la reconciliación venía con condiciones. Específicamente, las condiciones financieras que habían esbozado en su propuesta original. «La salud de tu padre no está mejorando», añadió. «El estrés de seguir trabajando a su edad. Si realmente nos amaras, no dejarías que esto continuara». La manipulación era tan transparente ahora que había aprendido a reconocerla. Hace un año, podría haber funcionado. Ahora, solo confirmó que nada había cambiado realmente. «Siento mucho lo de la salud de papá», dije sinceramente. «Pero no puedo aceptar sus condiciones. Los amo a todos y agradecería una relación basada en el respeto mutuo, pero no una supeditada al control financiero». «Entonces no veo de qué tenemos que hablar», respondió y colgó. Esa última conversación, por dolorosa que fuera, trajo una claridad inesperada. Había hecho lo que pude para ofrecer la reconciliación. La puerta permanecía abierta en mis términos, pero no podía comprometer mi bienestar volviendo a viejos patrones. ¿La doctora? Elena me ayudó a procesar este rechazo final y a centrarme en la vida que estaba construyendo. El distanciamiento a veces es la opción más saludable cuando la alternativa es una manipulación continua y violaciones de límites, explicó. No significa que hayas fracasado o que no los ames. Significa que estás eligiendo la salud por encima del daño. El viaje de sanación continuó a través de la terapia, las amistades, el trabajo significativo y el amor. Poco a poco, liberé la culpa que se me había inculcado desde la infancia. Aprendí a reconocer mi propio valor más allá de lo que podía proporcionar a los demás. Fande floreció, apoyando a docenas de empresas lideradas por mujeres en su primer año. Gabriel y yo nos comprometimos en un viaje de senderismo a Muir Woods, una propuesta simple y genuina que reflejaba la relación que habíamos construido. Mi círculo de familias elegidas celebró con nosotros, ofreciendo el apoyo incondicional que siempre había anhelado. Establecí la Fundación Alexandra con una parte de mi dinero de adquisición, centrándome en la educación tecnológica para niñas y la educación financiera para familias. Aunque nunca mencioné mi historia personal públicamente, estas causas reflejaban las lecciones que había aprendido a través de una experiencia dolorosa. Luego, casi 2 años después de la confrontación final, llegó una carta inesperada. Era de Olivia, mi sobrina mayor, ahora de 7 años. Con una letra infantil, me agradecía el dinero para la universidad. Aparentemente, Isabella finalmente le había contado sobre el fideicomiso educativo que había establecido.
Mamá dice que vives lejos, pero que te preocupas por mi futuro, escribió. Quiero ser una persona de computadoras como tú algún día. Había incluido un dibujo a lápiz de lo que parecía ser una mujer con una computadora y un perro. Estaba firmado, con amor, Olivia, con una fila de X y O. Esa simple carta trajo lágrimas y esperanza. Quizás la próxima generación no llevaría los mismos patrones de derecho y manipulación. Quizás dentro de unos años, podría ser posible una relación con mis sobrinas y sobrinos basada en una conexión genuina en lugar de una expectativa financiera. Por ahora, sin embargo, me centré en la vida que había creado, una vida rica en propósito, amor y relaciones auténticas. Los 15 millones de dólares que habían sido el catalizador de tanto conflicto familiar me habían dado, en última instancia, algo mucho más valioso que la riqueza material, la claridad para reconocer dinámicas tóxicas y el coraje para elegir un camino diferente. Mirando hacia atrás en el doloroso viaje de fundadora de startup a paria familiar, a una mujer en paz con sus decisiones, me di cuenta de que el dinero no me había cambiado como mi padre había acusado. Simplemente había revelado la verdad que siempre había estado allí bajo la superficie de nuestras dinámicas familiares. La verdadera familia, ya sea por lazos de sangre o conexiones elegidas, apoya tu crecimiento en lugar de explotar tu éxito. El amor real no viene con condiciones financieras o manipulación emocional. Las relaciones genuinas prosperan con el respeto mutuo, no con una obligación unilateral. Estas fueron las lecciones que llevé adelante, lecciones adquiridas a un gran costo emocional, pero que valieron cada doloroso centavo por la libertad y la autenticidad que hicieron posibles.